No, yo no soy nadie para... No, yo... Ok, se está grabando, continúa. No, yo, como decía Jorge, tuve que actuar de comodín porque iba a venir que Chichean, y la verdad que me hubiese gustado que viniera Jorge, porque después de que me mandaste el tema de que iba a hablar Boff, mi mujer ya estaba inscripta, y 1 hora y media antes de que empezara a hablar Boff, ya había gente tratando de entrar a Sí. YouTube. ¿Viste Primero la cantidad de entraron gente que 200 tuvo? personas, después 500, después entraron 1500, después entraron No, 25.400 no, no, no. personas. Y Llegaron lo que a yo no sabía 35. es que... Llegó a más. 35.000. Bueno, porque viste que según... Claro, bueno, lo interesante del sistema, y se lo comento a los compañeros que yo no sabía, es que obviamente lo tienen que hacer por YouTube porque la cantidad de seguidores fue tremenda. Pero además, YouTube te va marcando los que no están de acuerdo con lo que dice Boff. Y cuando andaba por los 25.400, los que no estaban de acuerdo eran 19. Claro. No, y además me hubiese gustado que estuviera que Chichán porque para hacerle algunas preguntas porque me pareció muy interesante. Yo hace Sí, rato que lo sigo a Boff y sí. bueno, Aclaremos que un poco por Leonardo ahí Boff es el brasileño, enganchamos ¿no? la... Aclaremos Sí, que es sí, Leonardo Boff, el eh, brasileño, el del origen de la teoría de la... se me fue. sí, es Teoría del de la... cuaternario. Tiene una teoría que tiene que ver con la geología. Y él dice que estamos en el antropoceno, que es la última parte desde el punto de vista geológico del cuaternario, y que eso implica, entre otras cosas, por haber atacado a nuestra casa común, la madre tierra, esa es la respuesta que nos está dando la tierra. Es muy interesante, obviamente yo no estoy capacitado para explicar lo que él dijo ayer, pero fue realmente extraordinario. Y de alguna manera lo engancho con el tema de hoy, porque un poco viene con el tema de la concentración de la riqueza en pocas corporaciones, y sobre todo justamente en las corporaciones que nosotros más usamos, que son las que tienen que ver con la tecnología. Eso está produciendo que las tecnológicas concentren tanta riqueza. La riqueza se traduce en poder, el poder lo llevan haciendo lobby con los gobiernos, y los gobiernos se van de alguna manera vaciando del poder. Y entonces, en el caso que vamos a ver hoy, que no es nada extraordinario, es un poco la explicación de lo que tuvo que hacer el Partido Demócrata para tratar de rescatar un Estado que había quedado destruido como consecuencia del gobierno anterior. Es decir, un Estado que solamente le quedaba la cáscara. Entonces yo lo enfoqué un poco por ese lado, y por el lado de el ataque permanente a nuestra casa común, la madre tierra, que ya lo hemos hablado, y que justamente me vino como anillo al dedo la charla que dio ayer Boff. Bueno, las corporaciones son las mismas que usamos nosotros, básicamente Google, Microsoft, todas las que ya vamos a ir nombrando, y esas son las que vienen concentrando mayor riqueza. Según la revista que cuenta, digamos, el patrimonio de los más ricos,
de los hombres más ricos del mundo, la mayoría son norteamericanos, porque la mayoría hicieron la riqueza con tecnológicas y casi todas son empresas americanas que nacieron en el Silicon Valley, que es el poderoso lugar que tiene Estados Unidos para generar tecnología. Después aparecieron los chinos con su Silicon Valley también, pero no llegaron a concentrar tanta riqueza como estas personas. Hay un caso interesante, interesante para mí no, pero solamente ilustrativo, que uno de los hombres más ricos es este que el otro día fue a festejar su cumpleaños en una cápsula, que es el de Amazon, ¿no? Jeff Bezos. Jeff Bezos creo que tenía una fortuna de más o menos 118 mil millones de dólares, no sé, una grosería era. Cometió el error de separarse y entonces tuvo que darle el 45% a la mujer. Entonces, con ese fausto motivo, la mujer también entró en el ranking de los ricos. Pero este señor Bezos acumula tan rápidamente que quiso comprar la Metro Golden Mayer, MGM. Entonces, a partir de ahí y antes, ya desde que asumió el gobierno demócrata, trataron de ponerle un stop porque las corporaciones se le iban de las manos. Otra de los motivos por el cual los estados se están quedando vacíos, bueno, yo digo los estados, pero es básicamente en este caso el que yo un poquito desarrollé, no es nada extraordinario el trabajo, es el caso de los Estados Unidos, fue el hecho de que rápidamente Biden tuvo que ponerse a reconstruir todos los desastres que le dejó el gobierno anterior, incluyendo los desastres ecológicos. Entonces, si me habilitan, yo tengo ahí para poner algún PowerPoint. Acá, ¿no? Sí. Y aquí, muy bien. Bueno, ahí todos ven. No, Pedro te tiene que habilitar primero. Ah, bueno. Está habilitado. Estoy habilitado. No, pero primero Sí. la pantalla. ¿A dónde me apareció? Ahí. A ver ahora. Ahora ahí. Acá. Sí. Acá. Compartir. Ahí sí. Y ahora poner. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el título sería un poco recuperando el estado perdido, ¿no? Vamos a ver si acá lo puedo enganchar. Wait and see. No, no me sale acá. Un segundito que ya vamos a... Acá estamos viendo tu pantalla muy bien, Héctor, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Te escuchamos también. Ya. Ahora acá. Ahí. Bueno, y ahí se ve. Se ve y se escucha. Bueno, fenómeno. Biden firma orden ejecutiva contra la concentración de la riqueza y los monopolios. Esta foto la puse un poco como para demostrar de que realmente el Estado estaba vacío, deteriorado, y tuvo que salir con lo que para nosotros sería como una especie de decreto que tiene valor de ley federal. Entonces, Joe Biden dice ahí, firmando la orden ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado viernes una orden ejecutiva con la cual espera que se estimule la economía, inyectando herramientas para el regreso de la libre competencia
y en pro de la desconcentración del poder económico en manos de unas pocas corporaciones. El orden es de amplio espectro y empieza por hacerse cargo de los altos costos de los medicamentos recetados, prohíbe o limita los acuerdos de no competencia que, según la Casa Blanca, impiden la movilidad económica y aplica medidas enérgicas contra las grandes tecnológicas y proveedores de Internet que tienen comportamiento cuasi monopolio. Bueno, a lo mejor es un poco pesado de leerlo, pero es la manera de ver que hay una reacción para tratar de corregir esa situación, ¿no? Entonces él dice, el corazón del capitalismo estadounidense es una idea simple, competencia abierta y justa. Eso significa que si sus empresas quieren ganar su negocio, tienen que salir y tienen que mejorar su juego, dijo el mandatario demócrata al firmar la orden. Permitan ser muy claro, el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Para el presidente, sin una competencia sana, los grandes jugadores pueden cambiar y cobrar lo que quieran y tratar a los usuarios a su antojo. Y sentenció, y para muchos estadounidenses eso significa aceptar un maltrato por cosas de las que no puede prescindir. Entonces sabemos que ese es un problema importante, pero también tenemos una oportunidad increíble. Devolviendo al Estado el rol fiscalizador. El expresidente Trump tenía un enfoque enteramente libertario. Para él, el Estado debería apenas observar la actividad económica privada sin intervenir, y así gobernó liberando decenas de órdenes con las cuales eliminó decenas de restricciones. Por ejemplo, quitó la neutralidad en la web, lo cual permite a proveedores de servicios de Internet priorizar sus propios servicios por encima de los de la competencia. Trump también había optado, acá hay algunos problemas de mala traducción, había optado por la libertad en los controles de emisiones de gases contaminantes en su intención, porque la economía automotriz compitiera en ventaja contra otras industrias, a pesar del costo que se tenía para el medio ambiente, algo que su administración importó poco y nada. O sea que esta no es una crítica que viene, digamos, de un lugar de extremo, sino que el propio Estado trata de recomponerse. Ahora Biden devuelve al Estado federal su rol de regulador activo, para eso está la Comisión Federal de Comunicaciones, a reintroducir una llamada etiqueta nutricional para los proveedores de servicios de Internet, que brindaría a los consumidores información más clara sobre los servicios de un proveedor. Exige que el organismo restrinja las tarifas de terminaciones anticipadas. Cuando un usuario quiere terminar un contrato de servicio antes del plazo firmado, y prohíba los acuerdos de exclusividad que limitan a los edificios de apartamentos y unidades de alquiler a tener un solo proveedor. Asimismo, la orden reinstaura las reglas de la neutralidad en la web de la era de Barack Obama, con el fin de beneficiar a los usuarios y evitar las prácticas abusivas por parte de las empresas. Para que esto no sea tan aburrido, les voy a comentar una experiencia que tuve con DirecTV, que la contraté por la web y cometí el error de autorizar el débito automático a la cuenta. Cuando yo fui a levantar el servicio, porque la casa solamente se usaba en verano, entonces cuando la alquilé, le di el servicio, y cuando lo quise levantar, me jinetearon 6 meses y DirecTV me mandaba a un telecentro que estaba en Colombia, donde me atendía una muchacha
muy amable, que me decía, hola, ¿cómo estás? Me tuteaba como si nos conociera, pero que no me resolvió el problema y me jinetearon 6 meses y después de muchas idas y venidas y llamadas y tal, evidentemente estaban usando la posición dominante y estaban abusando del usuario o del consumidor, porque lamentablemente no tenemos acá una liga de defensa del consumidor, o por lo menos que funcione como tendría que funcionar. Entonces, tengan paciencia que ya falta poco. El documento arremete contra la concentración del poder y las ganancias en manos de unas pocas empresas de la talla de Google, Facebook o Amazon. Establece una política para toda la administración a fin de controlar las fusiones entre empresas y corporaciones con mayor rigor, incluyendo de forma retroactiva, esto es lo interesante, de forma retroactiva las fusiones ya concretadas en los años recientes. Se concentra en las llamadas adquisiciones asesinas, por los cuales grandes empresas en posición de dominancia absorben de forma hostil a competidores más pequeños, como fue el caso de Facebook al adquirir Instagram o WhatsApp, que como ustedes saben es toda del mismo dueño, ¿no? De Mark Zuckerberg. En otro punto importante, Biden pone el ojo a una práctica usual en la industria tecnológica, la recopilación y comercialización de grandes cantidades de datos de los consumidores. Se imponen importantes regulaciones para respetar aún más el uso y lucro de esta información. Bueno, ahora sí, si me podemos volver a la pantalla, perdón, eso lo tengo que hacer yo. Ok. Bueno, disculpen si les resultó un poco pesado. No es que yo esté tomando una posición a favor del señor Biden, pero generalmente los multimedios o son demócratas o son republicanos. Y me pareció que el intento de hacer esta ley es importante para recuperar un poco el control que el Estado iba a perder. Esta situación, si bien está referida a Estados Unidos, también ocurre en otros países, incluso en países que nosotros consideramos ejemplares, como el caso de Alemania, donde justamente anoche la Deutsche Welle estaba explicando cómo Volkswagen hacía lobby frente al gobierno alemán para imponer sus negocios y obtener mayor rentabilidad. Podríamos recordar que Volkswagen, de una forma totalmente delictiva, inventó desprofeso una aplicación que la colocaba en los automóviles para que cuando iban a la inspección por parte de la autoridad alemana correspondiente, le midiera que los gases que estaban emitiendo estaban dentro de los márgenes permitidos. Con ese fausto motivo, se fabricaron 15 millones de unidades que se vendieron, algunas habrán llegado a Uruguay también, que están totalmente fuera de normas y están atentando contra el planeta. Y era nada menos que Volkswagen. Bueno, le aplicaron una multa, la acción cayó en el mercado un 8%, por ahí echaron a un CEO o vicepresidente, pero ninguno de nosotros, si le sirvió un Volkswagen, dejó de comprar Volkswagen. O sea que el poder por sí mismo de las marcas y teniendo esta posibilidad de ir por encima de los estados, nos va a hacer incurrir en que entra en peligro no solo el sistema, sino también las democracias. Eso era un poco la idea de este comentario. En cuanto al caso de los Estados Unidos, si bien se han recuperado algunos puestos de trabajo, la recuperación es muy desigual. Y el gran dilema que tiene la FED, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es si sigue manteniendo las tasas de interés tan bajas,
porque al estar tan pero tan bajas, a niveles del 0,25, un cuarto de punto porcentual, estas mismas corporaciones que tienen liquidez, que no necesitan crédito, toman crédito para comprar a otras empresas, de manera que el monopolio crece y se hace prácticamente como un monstruo que se le escapa al Estado. Entonces, todo esto que acabamos de ver es un poco para no solo tratar de que el Estado recupere músculos, sino empezar a controlar, porque estas corporaciones se le van de la mano. Diría que, apelando un poco a una metáfora, lo que estaría pasando sería algo parecido de lo que le ocurrió al inventor de Frankenstein. El capitalismo se está mordiendo la cola, y eso es muy peligroso por la enorme concentración de la riqueza. No solo atenta contra la democracia, sino que atenta también contra el planeta. Y un poco, bueno, eso era lo que yo quería explicar, y decir de que el gran dilema que tiene es que si sigue manteniendo las tasas tan bajas, estas empresas van a seguir creciendo y no van a alcanzar las leyes antitrust, ni las leyes antimonopolio, ni las leyes anti-oligopolio, para que estos monstruos superen al Estado. Por otro lado, si la tasa de interés, como todavía la recuperación de la economía norteamericana es muy dispar, si la tasa de interés sube, las pequeñas y medianas empresas son las que van a sufrir, porque se les va a aumentar el costo financiero. Así que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que se le plantea justamente a Janet Yellen, que es la ministra de Economía, o el equivalente al ministro de Economía, que es la secretaria del Tesoro, y que también se le plantea a el presidente de la FED, que por ahora sigue siendo republicano, pero que entiendo de que no es una oposición política en caso de que quisieran subir las tasas. Ese es el gran dilema. Mantener las tasas va a perjudicar al Estado porque se aprovechan las multinacionales, y subir las tasas va a perjudicar a las empresas que son más chicas. Ese es uno de los tantos dilemas. El otro problema que tienen, y que es de difícil solución, y en una oportunidad hace tiempo ya lo hablamos, es el hecho de que estas empresas tienen generalmente una sucursal en Irlanda. Y la tasa de impuesto a las ganancias en Irlanda es el 12,5. En Estados Unidos, que era del 35, el presidente anterior la había bajado al 25, en la esperanza de que las corporaciones norteamericanas se reinstalaran otra vez en Estados Unidos. Biden lo bajó al 21, pero el problema es que Irlanda cobra el 12,5. Entonces, lo que están haciendo estas corporaciones es que están contabilizando como utilidades de fuente irlandesa ganancias que están obteniendo en el resto del mundo, incluso las ganancias que obtienen en Estados Unidos. Al estar en esta situación, ahí hay un punto de quiebre. ¿Qué va a pasar en el caso de que Inglaterra se mantenga por fuera de todo esto? Es decir, los países no tienen un código fiscal que los obligue a tener que cobrar determinado tipo de impuesto o determinada tasa. Conceptualmente, el impuesto a las ganancias, llamado en Estados Unidos impuesto societario, o a las grandes corporaciones, conceptualmente es el mismo, pero en el mundo no hay un código tributario, eso no está globalizado como para decir que van a pagar la misma tasa en todos los países. De manera que ahí Biden o cualquier presidente va a tener un problema que es de difícil solución. En general,
la economía americana viene recuperándose. Se calcula que el PBI anda creciendo más o menos a nivel del 7%, que no sería suficiente para volver, digamos, a recuperar parte de lo que se perdió durante la pandemia. Y el gran problema es la fuertísima emisión monetaria que creció notablemente a partir de marzo del 2020, justamente cuando entra a jugar fuerte el COVID y se empiezan a perder puestos de trabajo. El tema es que esta fuerte emisión monetaria tampoco es saludable, porque está generando una inflación en un país donde hay una gran cultura antiinflacionaria. Los americanos que lo vivieron o que lo leyeron recuerdan lo difícil que fue la crisis del 29, y yo creo que para los americanos el infierno más temido es la inflación. La inflación anualizada está en el 5.4%, que para nosotros sería una inflación estupenda, pero para los Estados Unidos es el doble de lo que usualmente tendría que ser. O sea que acá hay una mezcla entre la política monetaria, que es la tasa de interés, y también este último punto que acabamos de referir, ¿no? Así que, digamos, por el momento es incierto qué es lo que va a pasar. Sí me parece bien que Obama esté haciendo esos esfuerzos, que es lo que sería imprescindible como para poder cierto orden y cierta credibilidad. El hecho de que el dólar haya perdido tanta fuerza hace de que el mercado, que es algo tan etéreo, tan difícil de definir, esté buscando también otros activos, y por esa razón las monedas como el Bitcoin o Ethereum, o a una que acaban de sacar los brasileños, que me parece muy interesante, que está basada en un commodity que es el café, es el Bit Coffee o Bit Café, creo que se llama. Es muy interesante porque, a diferencia de los otros, tiene como respaldo la producción que tiene Brasil. Esta moneda está creciendo rápidamente por el gran congelamiento que hubo en las plantaciones de café hace pocos días, y a diferencia de las otras tiene un respaldo en un commodity concreto, que es la producción de café. Esto, que parece un poco raro porque es una moneda nueva, no es tan difícil para los operadores que están operando en bolsa y que, digamos, tienen un concepto distinto al que podemos tener nosotros, que por nuestra edad somos más conservadores. La idea es interesante, y también se está trabajando en otra moneda de este tipo, que sería parecido a lo que hicieron los brasileros, pero que tendría como respaldo una criptomoneda, que tendría como respaldo a la soja. Productos que son commodities, como se le suele decir, en este caso commodities alimenticios, pero también podrían ser commodities. En el caso chileno, en caso de que se realice, podría ser un commodity en cobre, porque es la fortaleza que tienen los chilenos. Es decir, que el tema de las criptomonedas no está muerto para nada. Y lo que decía recién Jorge, de la deuda que tiene Estados Unidos, justamente porque tuvo que emitir fuertemente, lo que se observa es que ya el mayor acreedor de bonos soberanos norteamericanos ya no es tanto China, sino que es Japón. Esto me hace creer, por ahí no tengo fundamento, solamente una cuestión de olfato, que los chinos también de alguna manera no quieren
correr el riesgo de seguir comprando bonos norteamericanos por si en Estados Unidos no va a colapsar, pero está pasando un momento que para los analistas chinos no sería el más adecuado. Así que si bien tienen bonos soberanos chinos, no tienen tantos como antes. Y hay una gran incertidumbre en el mercado, como lo hay todos los días, por la aparición de estas criptomonedas que podrían ser un poco más interesantes que las otras que solamente están basadas en un algoritmo, que son muy volátiles, que suben y que bajan, que son de riesgo. Y también otra cosa que estuve observando cuando vi la deuda americana, que hay una parte que los bonos están esto sería lo menos peligroso para Estados Unidos, y es que los bonos norteamericanos, una parte muy, pero muy importante, está en manos de las aseguradoras de jubilaciones y pensiones. Algo parecido a lo que son las AFAP. Así como acá las AFAP tienen que comprar bonos soberanos uruguayos, que es una manera bastante segura y que hace traccionar al bono uruguayo, en Estados Unidos una parte importante de la tenencia de bonos superior a los chinos y a los japoneses son los fondos de pensiones y jubilaciones. Sería una especie de la SAFAP nuestra, pero con unas dimensiones muy, muy grandes acorde al tamaño del país que es Estados Unidos. Bueno, no le quiero dar más vuelta a la cosa. Si hay alguna pregunta y la sé, se la contesto, y si no, le digo que no la sé. Y vamos a volver a compartir pantalla. No sé si estoy habilitado, Pedro. Sí, sí, que están todos habilitados para hacerlo. Bueno, entonces espera que voy a ver cómo me manejo con otra cosa que tengo acá. A ver, compartir. Me falta el segundo. ¿Dejo? No sé qué hiciste. Bueno. Héctor. Sí, ahora no se ve nada. Aguanten un segundo que ya estoy con ustedes. Mientras tanto me acordé de Leonardo Boff, el de la Sí, conferencia dale, de anoche, habla nomás. que no, que me había olvidado, pero en realidad fue el creador de la teología de la liberación. Aquella Sí, rama de claro, la, es el... aquella rama de la Iglesia Católica que se apartó de la Iglesia romana y que creó una teoría de liberación latinoamericana. Fue muy importante porque además tuvo con otros historiadores muy importantes como Enrique Dussel, que lo vimos a Enrique Dussel varias veces en años anteriores con respecto a conferencias sobre la otra historia de la humanidad, que es muy, pero muy interesante. Sí. Ok, Héctor, ya estás. Ok, no, ya que estamos con eso, vos sabés que este hombre fue apartado del ejercicio del sacerdocio por ser un teólogo de la liberación, pero no lo apartó ni este papa ni el anterior, lo apartó Juan Pablo II, Sí. que tuvo mucho que ver cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No digo que tenga mucho que ver en forma directa, pero como era un hombre que había vivido tanto el fascismo como el socialismo, de alguna manera fue un poco duro con él, y él quedó como una persona que no ejerce el sacerdocio, pero es un estudioso de todo lo que tiene que ver con la masonía, y está acompañado de un equipo de ingenieros ambientales y de biólogos. Y ayer hizo una crítica muy fuerte a las políticas de Bolsonaro, ¿no? Es un hombre que en realidad adquirió su propio peso específico
y no necesita que la iglesia lo llame o no lo llame. A mí me parece interesante porque es una voz distinta, ¿no? Bueno, la concentración de la riqueza es peligrosa por las siguientes cosas, ¿no? Primero, es una amenaza al orden o de orden mundial. Convengamos, más allá de las ideas libertarias o conservadoras de cada uno, que necesitamos tener por lo menos un mínimo de estructura para saber para dónde vamos a correr como civilización. Otra es una amenaza para los sistemas políticos. Los sistemas políticos podrán estar atravesando por crisis, pero en definitiva debería ser un sistema donde se siga respetando la democracia y el sistema republicano. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Que puedo estar equivocado o no. Puede ser también una amenaza para la paz y de hecho lo estamos comprobando todos los días. Y cuando la riqueza se concentra en unos pocos y aumenta en forma desproporcionada la pobreza, aumenta el problema de las fuertes migraciones e incluso de la desaparición de países. Nosotros en alguna oportunidad hablamos de Haití y sin querer nos anticipamos un poco porque dijimos que había países que ya no existían. Pusimos el ejemplo de Haití. Y al poco tiempo lo mataron al presidente y casi la matan a la esposa, ¿no? Y ese es un proceso que probablemente va a seguir para algunos países de Centroamérica y quizá también de otras partes del África. También es una amenaza para la seguridad, bueno, porque una va incluida con la otra, ¿no? Y vaya si no es importante. También es una amenaza para los derechos humanos, está todo involucrado, y nos aleja de la posibilidad de lograr un futuro sostenible. Esto tiene mucho que ver por el tema de la ecología, que todo está relacionado con todo, ¿no? Se hizo ya bastante popular esa frase que dice: una mariposa agita sus alas en el sudeste asiático y el efecto llega al Río de la Plata. Y es bastante vieja la frase. Bueno, y esto lo escribió Rogelio Roldán. Bueno. Es muy conocido acá en el barrio. Bueno, compañeros, lo tuve que improvisar así como quien saca un conejo de una chistera. No. Me hubiese gustado tener más tiempo y hacer una cosa mejor. Pero... Si tenemos este tipo de comodines, estamos, por el resto de la vida estamos bien. No, por supuesto, no te me achiques, no te me achiques. A ver, te voy a hacer una pregunta un poco íntima, Jorge. Sí. ¿Cuánto cobraba que chisteaque? No hay problema. Así? ¿Qué precio hace, Héctor? ¿Qué precio así? No, así. ¿Cuánto así? Sigue con la misma tarifa. ¿Con 3? Sigue con la misma tarifa. Yo luego por 2.900. Bueno, podemos arreglar entonces, no hay problema. ¿Cuántos cafés va a poder pagar el Zunino? Bueno, para eso tenemos que pedir autorización a Antonieta. Es la dueña de la plata. No, excelente, Eduardo. Héctor, ayer hubo una conferencia muy interesante de Biden en que pronosticó de que en 10 años toda la industria automotriz iba a pasar a ser eléctrica. Sí. Y también dijo... Va más rápido de lo que se creía.
Por supuesto. El Que la 50, batería de los autos eléctricos, autos, camiones, ómnibus y todo lo que sea, digamos, automotriz, la batería pasaría a ser de cobre. Y entonces, evidentemente que hay dos países en América del Sur que se van arriba como chiquetazo. Chile. Perú y Chile. Ah, Perú y Chile. Son los dos. Bolivia tiene cobre también. Pero sí, no, también. nada que ver con nada que ver con la cantidad que tienen Perú y Sí, Chile. claro. Nada que ver. Sin embargo, Perú ya dictaminó con el nuevo presidente que no va a entrar en ese comercio del cobre, que pretende que su minería se mantenga para el país y no va a entrar en el negocio de las baterías de cobre. Jorge, Eso lo escuché anoche. Jorge, era el 50% de lo que Biden propuso, que el 50% es para el 2030, una cosa así. Y además, lo interesante fue que inmediatamente las compañías pidieron que el Estado le diera, lo financiara, Sí. esa transformación. O sea, que ellos no gastarían plata de su bolsillo, sino que le pedían ayuda al Estado de sus Bien. ganancias. El otro tema es las ganancias de las empresas farmacéuticas, que no contentan con todo lo que han ganado, aumentan los medicamentos. Sí. Sí, eso lo dijo Héctor hoy. La industria del medicamento está dentro de los parámetros que dijo Biden ayer también. Lo contempló un poco Biden por los abusos de la farmacéutica, ¿no? Lo que no habló nada y me extrañó que muchísimo. uno de los fondos de inversión más conocidos, más grandes, sí, uno de los fondos de inversión más grandes decía, cuando vio que Pfizer andaba entre la fase 1 y 2, compró gran parte de las acciones de Pfizer. Bien. Lo que han ganado ha sido no Sí. solo Pfizer, sino el fondo BlackRock. Sí. Y bueno, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato, ¿no? Ahora, Es que- viste muy que difícil. tampoco habló absolutamente nada de una de las industrias que más mueve dinero, que es la industria del armamento. También. De esa no dijo ni una sola palabra. Aparentemente es el negocio más rentable, ¿no? Por supuesto, Sí, es el sí, negocio sí. más rentable, sí, sí, sí. Casi más rentable que las drogas. Casi más rentable que el Sí. narcotráfico, sí, que el Una- narcotráfico. una- Y después, Perdón, una pregunta. ¿Alguien Dale, tiene Lionel, dale. Sí. ¿Alguien tiene idea cuánto sale una vacuna Pfizer, para decir algo? Por ejemplo, $20, creo, $30. Sí, creo que 21, sí. Bueno, ¿cuántas puede haber hecho o vendido Pfizer? 1.000 millones, o 500 millones. Por esa cifra, son números que, no sé, habría que empezar a ver la facturación de Pfizer para decir algo. No sé si lo está. Y además que se va a tener que seguir vacunando de por vida. Exactamente, hasta que obviamente empiecen, seguramente se haga acá en Uruguay incluso vacunas y sigue, ¿no? Pero de todas formas, este primer impulso, estas empresas, es impresionante la facturación que han tenido. Y el costo de una vacuna, bueno, no sé, habría que estudiarlo muy bien. Obviamente toda la infraestructura es monstruosa y tiene unos costos bestiales, pero después de instaurado, como la cosa electrónica, es hacer miles y con la misma, ¿no? sí, y A estamos medida que hablando aumenta la producción, empiezan a bajar los costos fijos, entonces total. tu beneficio total aumenta. Exactamente, por supuesto, exactamente. por supuesto. Y estamos hablando de una vacuna efectiva. Claro, Y claro. de las vacunas truchas, las que no son efectivas, eso sí que es una estafa a la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Perdón, todos tenían que ganar. Enrique los Masuccelli rusos y los chinos. tenía un comentario para hacer con respecto a una contestación que le mandó Abercon. Ya vamos a cambiar de tema. Antes no, de cambiar de tema,
Antes de No, cambiar de perdón, tema, sí, me sí. gustaría ver si Héctor sabe algo o si alguien sabe algo, porque en la última reunión del G7 se planteó que las tecnológicas y otras empresas tendrían que sí o sí empezar a pagar impuestos en los lugares, en los países en los que operan. Se habló de un 15% y que cuando las ganancias superaban el 20%, el 10%, estas subían los impuestos subían a un 20%. Y eso me parece que estaban todos los países de acuerdo, incluso Estados Unidos, que en la era anterior, con Trump, no estaba interesado en esta situación. Pienso que ahí sería comenzar un camino para de alguna forma poder controlar a estas empresas y que si realmente paguen sus impuestos donde corresponda. Esto por un lado. Y lo otro que quería decir, que me parece que es importante para todos, es que sí existe en el Uruguay y funciona bien un Instituto de Defensa del Consumidor. Existen dos leyes en el Uruguay, una es del 2000 y otra es del 2009, que no solamente crearon este instituto, sino que también le dieron sus potestades. O sea, si les interesa, yo después les pasaría los números de las leyes. Y sí funciona este instituto. Yo lo he utilizado más de una vez de manera exitosa. Hay un 0800 al que se puede llamar, que es un 0800 7005, y si no, tienen una oficina en la Liga de Fomento de Punta del Este, donde también se puede plantear. Incluso Eugenio me está diciendo que no funciona, o que no La cerraron. Yo fui a esa oficina, ¿sí? hice una queja, me dieron bolilla. Cuando fui por segunda vez a hacerla, por otra cosa, no estaba más. Se habían retirado de Punta del Este. Pero se puede hacer telefónicamente y o por funciona mail. bien. Incluso yo en algunas veces, con solo mencionar que de no obtener la respuesta correcta iba a ser la denuncia de defensa del consumidor, ya con solamente la amenaza, si ustedes quieren llamarlo, me daba resultados frente a quien estaba realizando una actividad o no sé, una venta, lo que fuera que no correspondía. Así que recomiendo que ante situaciones así hagan la denuncia porque funciona. Sí, te agradezco, Graciela. Yo los corrí con la vaina, como se dice en criollo. Yo les dije que si no me solucionaban un problema, le iba a hacer una denuncia ante la defensa del consumidor, pero fui más arriba. Le puse que yo era periodista, mentí de aquí a la luna, y que iba a salir un artículo en la Fola de San Pablo, otro en El País de Uruguay, otro en El País de Madrid, me agrandé un poco. Ahí sí te ayudo. Sí. Y vos sabés que me devolvieron, eran dos pasajes de Madrid, de Montevideo a Madrid. Yo hago todo el check-in y después que hago el check-in, el personal de cabina de Iberia, no los pilotos porque nos hubiésemos matado si se declaran en huelga en la mitad del vuelo. Entonces nos aclara una voz de que se iba a hacer el vuelo, pero que no iba a aparecer nadie de cabina porque estaban en huelga. Nos dejaron una bolsa de comida para la cena en la noche y otra bolsa de comida para el desayuno al día siguiente. Entonces el avión se convirtió en muladar porque había que caminar arriba de las bolsas, los tachos y todo. Y yo ese día se ve que me habían bajado las musas creadoras y me acordé de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Entonces le hice todo un verso, porque se lo dirigí al gerente de Iberia en Montevideo, ¿no? Bueno, hice todo, pero al final me devolvieron la mitad de 2 pasajes, o sea que recuperé uno. Pero es lo que vos decís. Si yo cuando llamé a la Comisión de Defensa del Consumidor no me dieron bola. Pero cuando hice todo un speech y me hice pasar por periodista, fíjate la fuerza que tendría en esa época el periodismo. Ahora ya no, porque cualquier chanta escribe. Pero en aquella época escribía más o menos lo que sabía. Claro. Bueno, ¿alguna otra? Eduardo. Mira, yo quería hacer un comentario un poco más macro. Escuchando y leyendo artículos últimamente de economía y eso,
se ha hablado mucho del famoso, el gran reseteo, el gran reinicio. Que ustedes saben que eso surgió del Foro Económico de Davos, que es donde manejan toda la economía nuestra, ¿no? Entonces, ahí dice que va a haber un nuevo orden y que el mundo no va a ser igual como es ahora, es decir, va a cambiar totalmente. Entonces yo quería preguntarles si eso es más bien palabrerío o verdaderamente se va a llevar un poco a la práctica todo eso. Porque sí, veo que hay comentaristas y siempre se está hablando del famoso gran reseteo, es decir, que la economía va a desaparecer como es actualmente y va a cambiar totalmente, ¿no? Esa era un poco la inquietud que tenía. Claro. ¿Qué Yo creo opina que están Héctor, por ejemplo? esperando, ¿Eh? están esperando la bajada de Mirá, extraterrestres. yo Para el gran creo que reseteo. lamentablemente, yo insisto, viste que hay un doble estándar. Entonces, se nos dice una cosa, pero nunca sabemos si es la verdad. Por ejemplo, lo de Biden me pareció excelente. Yo no soy pro Biden porque no soy americano, no estoy ni a favor ni en contra. Pero me di cuenta que hace 6 meses que es presidente y dentro de los funcionarios que tienen que manejar la parte de biodiversidad, de ecología, que es fundamental, que habían renunciado porque Trump era un insano que negaba el calentamiento global, no nombró a nadie. Entonces, así como vos, Eduardo, tenés duda si eso es sanata o es verdad, yo por un lado le trato de dar crédito a Biden y por otro lado te digo que en 6 meses llama la atención que no haya nombrado a nadie en esos lugares. Es como el tema de la fabricación de armas. Hay un doble estándar, ¿no? Los que fabrican armas van a seguir fabricando armas, lamentablemente. Bueno, a ver, Luis, Dale, ¿quiere Luis. decir algo? Sí, yo un poco siguiendo el hilo del jefe de cadetes, Roldán, me encanta ese apodo que le has puesto. Me viene una duda, ¿no? Y una duda existencial, ¿no? Y muy elemental. Si realmente con esta concentración de riqueza y de inversión, y sobre todo de la incidencia de las multinacionales, las tecnológicas, y acá viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo en el Uruguay cuando realmente estamos fomentando la entrada de inversiones de tecnológicas de nivel mundial? Por ejemplo, Google. Yo sé que son pequeñas inversiones, pero también hay otras multinacionales que son de enorme riqueza a nivel mundial. Pero entonces que nos estamos pateando el tablero, porque si eso es una amenaza para el sistema político, para la seguridad, entre otras cosas, vamos por el camino equivocado. Entonces no sé si ahí el jefe de cadetes me puede aclarar un poco cómo es la cosa, porque me siento perdido. ¿Tienes cerrado el micrófono, Héctor? Perdón, gracias. hay una charla No, yo te que está decía, interrumpiendo. Luis, todos los iconos que tenemos en el celular o en el ordenador o lo que fuere, no los dejamos de usar. Y son justamente los que concentran mayor riqueza y poder. No son necesariamente siempre las tecnológicas, pero lo son, porque también están las farmacéuticas. Y bueno, eso también es un doble estándar y existe. Pero la otra posición sería tomar la actitud de Perú y decir no vamos a intervenir, nos vamos a mantener al margen. O sea, como que estás en los dos extremos. Yo creo que lo mejor sería llegar a un acuerdo de países para que esas empresas tengan que necesariamente pagar más impuestos, porque en teoría fiscal, y eso es lo que te enseñan en la facultad, es que los impuestos tienen que ser progresivos.
los que más ganan o más tienen que pagar más impuestos a la renta o al patrimonio. Pero el sistema entonces, adverso, al contrario, es el sistema regresivo. Y fíjate que Trump era un hombre que aceptaba el sistema regresivo. Decía, si una empresa gana mucho dinero, no hay que cobrarle impuestos porque se va del país. que en Lo cierta decía medida es Trump. lo que hacemos acá, incentivar con exoneraciones a la inversión de grandes capitales mundiales. Entonces, estamos Claro. yendo a contramano. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Luis? Una cosa es el desarrollo y otra cosa el subdesarrollo. Correcto. El subdesarrollo cuando ya está todo hecho. Pero entonces, ¿qué Entonces es nosotros primero? como subdesarrollados, claro, aspiramos algún día a desarrollarnos más. Incluso acá nos entra también la vara de las 3 décadas de orgía consumista que dice Bauman. Pero ¿quién va a dejar de consumir? ¿Vamos a ir realmente por una vida más austera para cuidar el medio ambiente? ¿O vamos a decir, no, yo quiero defender mi espacio de confort, quiero tener lo que tengo y quiero tener más y me importa muy poco el medio ambiente? El razonamiento más o menos popular es así. Perdón, Héctor. Yo quisiera preguntarme una cosa, ya que hablamos de monopolio. ¿Cuál es el problema que nos va a plantear el puerto? Tener una empresa que maneja el único puerto de este país es manejar el país, porque ahí sale todo y entra todo. Entonces, si esa empresa es monopólica, va a decidir hasta los precios de las vacas y los precios de las galletitas brasileras. Es decir, me parece que haya el monopolio del puerto es como la yugular, ¿verdad? Me parece, yo eso no conozco el tema, pero me da la impresión de que al tener un solo puerto y es el dominio, es la compra del país a una empresa. Tenemos que tratar el tema, sí. La verdad que el puerto es... La concesión que se le dio al puerto es de 50 años, no a la empresa. Pero ¿no existe una organización que controla los puertos? ¿Existe? Sí, tendríamos que ver el tema. El entendido en la parte de puertos es que hoy no está con nosotros Beto Antoniello. Beto, claro. Claro, que podíamos pedirle para que nos refresque un poco la cuestión de los contratos con las empresas del puerto. Escuchamos hace un tiempo, Además, ¿se acuerdan que alguien vino y nos habló, pero habló, digamos, de la parte positiva? No tenemos la otra campana. El arquitecto, el que nos habló de infraestructura. Sí. además Que tenemos la grabación, por supuesto. se viene una interpelación parlamentaria al ministro de Transporte que firmó esos decretos, así que ahí vamos a tener material para estudiar bastante, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario con respecto a lo de Héctor de hoy? A ver, Eugenio, y después le damos a Enrique. Eugenio. Con respecto a lo que dijo, primero gracias a Héctor, que estuvo muy bueno. Por supuesto. Con respecto a un tema que dijo Graciela del G7, el G20 ya aprobó ese documento. O sea, habría acuerdo de todos los países, solo que esto no entra en vigencia en lo inmediato. Hay un delay entre la aprobación y la puesta en marcha. O sea, eso está caminando. Obviamente estas cosas no se negocian de un día para el otro, pero estaría caminando. Habría la posibilidad de que hubiera un cierto optimismo en esa relación. En relación a las inversiones de Uruguay, Uruguay no tiene grandes capitales, no tiene mercado, no tiene oportunidades de desarrollo y no ha trabajado en potenciar el conocimiento que sí tiene. O sea,
Los países se desarrollan por las posibilidades de inversión de sus capitales o por el conocimiento que hayan adquirido que permite ciertos avances. Es como que está despertando a esa situación, porque tenemos la historia de ser países coloniales, y coloniales de España, no de Estados Unidos o de Inglaterra. En donde, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Vender materias primas, abastecer de materias primas. ¿Hemos mejorado? Sí, hemos mejorado muchísimo. Afortunadamente, cuando los Kirchner complicaron la vida a los agricultores en la Argentina, vinieron acá y aprendimos a cultivar mejor y a ser mucho más productivos. Cambió nuestra historia. Pero todavía tenemos que dar un paso más, y es potenciar el conocimiento que tenemos. En el intervalo, si no se le da a los capitales extranjeros algún atractivo para invertir acá, es difícil que lo hagan. Es muy difícil que lo hagan. Y acá no tenemos grandes capitales, ni los uruguayos, ni el Estado. Hay que reconocer que somos un país pequeño y sin demasiado dinero. Entonces, el camino me parece que es aprovechar coyunturas internacionales, pero también desarrollar el conocimiento. Salir, y que se está haciendo, miren que hay en el grupo de empresas de tecnología uruguayos, están formando un comité de desarrollo y de un pueblo de desarrollo tipo Silicon Valley, pero a escala uruguaya, para fomentar el desarrollo de tecnología para ser aplicada no solo en Uruguay, en el mundo. O sea, hay un camino que está mostrando unas posibilidades distintas. Y esa gente está con bastante entusiasmo y optimismo, además. Bueno, comentarios. Enrique. Liberar el sonido. Yo en general trato de no distraer y utilizar el tiempo de ustedes, y por eso había puesto en el chat: hola a todos, Javier Cor me respondió, voy a poner su respuesta en el WhatsApp para que el que quiera retomar el tema del periodismo lo haga, y el que no quiera no lo hace entonces. Ahora, quedé cautivado por la claridad y la profundidad de la exposición de Héctor. Ustedes perdonen el exceso de confianza aparente por mencionarlos por los nombres, porque como no conozco los apellidos, no tengo otra forma de hacerlo. Realmente fue excelente, y lo puse también en el chat, y lo voy a volver a escuchar, y realmente le agradezco a Héctor, y agradezco la oportunidad que tuve de escuchar y de pertenecer a este grupo, que me parece que tiene un nivel muy, pero muy alto. Y en última instancia estoy bastante de acuerdo en el análisis que hace Eugenio con respecto a las posibilidades que tenemos nosotros de pararnos en la cuchilla y decir, Perú quizás lo pueda hacer, es el tercer o cuarto país más rico de América. En cambio nosotros somos muy ricos en neuronas, pero ni en territorio, ni en habitantes, y además desperdiciamos, a mi criterio, a partir de aquello de educación, lo que hicimos fue para al revés, en vez de progresar. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, excelente, Enrique. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque tengo un pedido al grupo. Todos saben que hace varios años que estamos tratando de agarrar un tema que es la importancia de las religiones en el contexto mundial. Así hablamos en algún año
sobre las tres religiones monoteístas, tanto el Islam como el judaísmo, como el cristianismo, pero nos gustaría profundizar un poco más. Si alguien tiene algún conocido, nosotros del Islam, por ejemplo, ya la tengo comprometida a Susana Mangana con respecto a una charla sobre la historia, el desarrollo y el Islam actual. Si alguien tuviera algún conocimiento de alguien conocido para tratar el tema tanto del judaísmo como de la religión cristiana o católica o cristiana para centrarnos en las tres religiones más importantes, las monoteístas. Más allá que el budismo también es muy importante, más allá de que el confucianismo también es muy importante, muy bueno, pero nos queremos centrar en estas tres monoteístas. Por lo tanto, el pedido es para algún conocido que nos pueda dar una charla sobre cristianismo y sobre judaísmo. Queda hecho el pedido, a ver si lo podemos desarrollar para antes de fin de año. Sería lindo también, Jorge, el budismo y el confucianismo, ya que cada vez más Asia lo tenemos más cerca, el eurocentrismo se está desplazando y Por creo que supuesto. son muy buenas. No sé dónde sacamos Claro. a alguien que pueda. No, pero hay un estar monje en esos budista que temas. yo pensé en hablar con él. Sí. El monje budista que tiene el templo acá en Minas. Ah, mira, estaría bueno. Sí, el templo es espectacular, yo ya lo conozco. Mira. Pero con el monje nunca hablé. Ellos hacen retiros, tipo retiros espirituales, cada tanto. Hay que inscribirse con tiempo. Pero podría ser una opción. Porque sería una óptica que pocas veces hemos visto así de cerca, ¿no? Exactamente. Yo lo que pasa es que no considero tanto al budismo como una religión. Claro, más que nada ahí como un estilo de vida, como una forma de vida, como una forma de encarar la vida, pero no necesariamente religión. Pero también puede ser, evidentemente. A ver, Elena nos quiere... Sí, en cuanto al cristianismo, ¿qué querrías que fuera, que explicara? Porque digo, como que ya lo tenemos todo sabido del cristianismo, no sé, más o menos. Bueno, no es tan así, no es tan así. Si sabemos más que nada los ritos de la religión católica, pero la esencia y la teoría, más allá de no discutir la fe, que eso sí, evidentemente no es discutible. Pero atrás de eso hay una teoría, hay una filosofía de la religión. ¿Puedo hablar? Sí, perdón. Susana Mangana. Susana Mangana es extraordinaria y fue además agregada en la embajada de Egipto, creo que fue en uno de los países islámicos, durante 6 años. Y yo le pregunté cuando hice un viaje a Jordania, pensaba ir a Egipto para recorrer las pirámides y todas esas cosas, y me contestó que en este momento, y justamente se había armado el jaleo entre las distintas facciones, y me dijo, en este momento yo no le aconsejaría que fuera. Entonces opté por Jordania. Pero aquí, que yo creo que como trabaja en la Universidad Católica, ella podría aportar alguna persona de su conocimiento que pudiera encarar el tema como lo quiere Echeverry, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Claro, hay profesores de historia de las religiones en la Universidad Católica. Hay. Sí. Así que, no sé, es una idea que se me ocurrió ahora, pero Susana Mangana para la parte de islamismo es algo... Sí. No hay quien la pueda superar, me parece a mí, al nivel nuestro, ¿no? Es que y un conocimiento pensé, muy directo. yo pensé, si llamamos para alguien que hable de cristianismo, pensé en algún sacerdote, pero es un poco demasiado sesgado, no sé. Pero sí, eso mismo como crítica estuvimos hablando con Héctor. No sé qué tan sesgado sería, porque también podemos recibir a un rabino. Claro. Judío ortodoxo. Bueno, Sí, pero sí. las conclusiones las vamos a tener nosotros, no es que nos van a mechar Seguro. feo. No es adoctrinamiento, es conocimiento. No, exactamente, es conocer la filosofía de la religión. Claro. Jorge,
me parece que lo que tenemos que, parece fantástica la iniciativa, pero previo a hablar de una religión, yo creo que tenemos que hablar de las religiones. Exacto, sí, sí. Yo personalmente me considero que monoteísta. Se corta. Es una aseveración que deja a todo el mundo medio helado. Pero yo tengo el concepto de que las religiones son exclusivistas. Son el que no profesa, en general, las religiones que yo conozco, es una persona a la cual hay que convencer y que no forma parte del grupo, del selecto grupo que forman, que integran los que son cultores de esa religión. Es un tema para mí muy complejo y es peligroso, además, porque se pueden herir, por más respeto que pongas, podés herir alguna sensibilidad, pero yo soy en principio antidogmático, y al ser antidogmático no... lo que decía Sabater, que las certezas son cárceles, yo lo aplico a las religiones. Entonces es un tema que me recontra, ¿no? Pero la duda la tengo. Yo tengo, hablando, además, yo tengo un conocido que creo que a través de él puedo llegar al rabino Shentok, que es un peso pesado dentro de la religión judía de acá, ¿no? Lo voy a intentar. Pero para mí lo más importante es analizar las virtudes y defectos que tienen las religiones, que tienen en el momento del desarrollo del individuo, que para mí ahí está un poco la clave del tema. Un análisis sociológico sobre la religión. Exacto, sobre todo la antinomia que hay entre religión y ciencia. Está bueno. Eso sería muy importante también. Bueno, queda planteado el tema. Ya estamos pasados de hora también. Excelente, Héctor. Con comodines así estamos hechos de por vida, como dije hoy. Así que muy, pero muy bueno. Muy bueno, Rogelio. Rogelio Roldán. Sí, muy bueno. El humor de Héctor es impagable, es lo que siempre nos conquista, definitivamente. No, tampoco, con respecto a la religión me dejó pensando, Enrique, tampoco caer en aquello de que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Tampoco caer en eso. O sea, el análisis va a ser de tal manera de que cada uno después saque su propia conclusión. No exacerbar la conciencia crítica, ¿no? Exactamente, no es un problema de adoctrinamiento ni nada por el estilo. La Inquisición ya no existe. Es conocer. La Inquisición Jorge, fue una reversión católica, justamente. Pero ya no existe, quiero decir. Que ya no existe. Bueno, pero hay otro tipo de inquisiciones de otros tipos de religiones. Sí. Pero se pueden ver distintos puntos de vista, se pueden analizar distintos autores que han trabajado sobre las religiones y sacar cada uno su propia conclusión. Claro. Bien, bárbaro. Queda planteado para más adelante. ¿Ok? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias. Todo muy bien, muchas gracias. Muy amable. Bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué haces, Daniel?